Hola, ¿qué tal? Este es un video grabado para la materia de Arquitectura de Computadoras de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico Nacional Mexicano, Campus Tuxtla Gutiérrez. El equipo está conformado por Cruz Juan Ángel, Esquín Cavera José Gabriel, Hilario Prado José Ángel, Lara Gómez Edgar Alejandro y un servidor Velasco Moreno José Luis. Ok, los registros son bloques funcionales destinados a almacenar o registrar información binaria durante cierto tiempo. Por lo tanto, así como un biestable puede almacenar un bit, un conjunto de n biestables constituyen un registro de n bits. Es así como los registros se convierten en un pilar fundamental del ser humano para su desarrollo tecnológico y funcional, puesto que hoy en día gran parte de nuestras actividades se ven involucradas con dispositivos electrónicos que cuentan con este tipo de registros, por lo cual no tenerlos significaría que no tuviéramos estos grandes avances tecnológicos y a la vez un rezago en las actividades humanas. Yo les explicaré el punto uno, que es investigar la definición de registro como dispositivo de almacenamiento. Se entiende por tales dispositivos de almacenamiento masivos de información cualquier tipo de dispositivo electrónico que tenga capacidad para guardar información, ya sea de forma permanente o de modo temporal, como por ejemplo ordenadores, teléfonos móviles, discos duros portátiles o externos, memorias flash portátiles como los USB, los pendrive, los SD y los DVD, asistentes de datos personales como la PDA, tarjetas de memoria de cámara de fotos, reproductores de música, tabletas, incluyendo también los GPS, que determinan la secuencia de los hechos investigados, y los routers, que pueden aportar información relativa a los dispositivos que se han conectado a los mismos. Los registros también en la cumbre de la jerarquía de memoria y son de la manera más rápida que tiene el sistema de almacenar datos. Los registros se miden generalmente por el número de bits que almacenan. Por ejemplo, un registro de 8 bits o un registro de 32 bits. Por ejemplo, aquí están algunos de los registros de dispositivos de almacenamiento, que es el teléfono celular, la memoria, la computadora, las baterías portátiles, los USB, el disco duro. Y también la definición de registro es un conjunto de datos que están interrelacionados. Las computadoras mantienen y vinculan información en un registro de almacenamiento que se pueden recuperar cuando un usuario o un programa desea ubicar todo lo relacionado con un índice de registro o objeto. Los sistemas de administración de base de datos a menudo son registrados o son registros de almacenamientos para clasificar y organizar la información que generalmente se ingresa en los campos. Y de mi parte sería todo. Que tenga una excelente vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A mí me tocó hacer el punto 2 de la práctica, que sería hacer una tabla donde se encuentren los diferentes tipos de registros y sus características. Empezamos con el primer registro, que sería el registro de datos. Sus características son que guardan valores de datos numéricos, como son los caracteres o pequeñas órdenes. Los procesadores antiguos tenían un registro especial de datos, el acumulador, el cual era usado para operaciones determinadas. Registro de datos de memoria. Su característica es a que hacíamos referencia antes. Se trata de un registro que se encuentra en el procesador y que está conectado al bus de datos. Tiene poca capacidad y una velocidad alta lo que, por la que escribe o lee los datos del bus que van dirigidos a la memoria o al puerto ES, es decir, un periférico. Registros de direcciones. Guardan direcciones que son usadas para acceder a la memoria principal o primaria, que solemos conocer como ROM o RAM. En ese sentido, podemos ver procesadores con registros que se usan solo para guardar direcciones o valores numéricos. Registros de propósito general. Son registros que sirven para almacenar direcciones o datos generales. Se trata de una especie de registros mixtos que, como su propio, in- como su propio nombre indica, no tienen una función específica. Registros de propósito específico. En esta ocasión estamos ante registros que guardan datos del estado del sistema, como puede ser el registro de estado o el instruction pointer. Pueden estar combinados con el PSW, que sería el Program Status Word. Registro de datos de estado.
Sirven para guardar valores reales cuya función es determinar cuándo una instrucción debe ejecutarse o no. También se le conoce como CSR, Condition Code Register. Dentro de este tipo de registros encontramos el siguiente: registro de banderas o flags, que lo encontramos en los procesadores Intel con una arquitectura x86. Estamos ante un registro de 16 bits de ancho, pero tiene solo dos sucesores: los E-flags con 32 bits de ancho y los R-flags con 64 bits de ancho. Los registros de coma flotante. Primero convendría explicar qué es una coma flotante. La coma flotante es una representación en forma de fórmula, números reales de distintos tamaños, que sirve para realizar operaciones aritméticas. Nos encontraremos con ella en sistemas que requieren en sistemas de procesadores muy rápidos. Por tanto, esos registros guardan estas representaciones en muchísimas arquitecturas. Registros constantes. Su cometido es guardar valores de un solo lectura, como son el 0, el 1 o el pi. ¿Qué tal? Mi nombre es José Gabriel Quincavera. A continuación voy a presentar el circuito del registro de carga paralela para 4 bits en el simulador Proteus y vamos a comprobar su funcionamiento. Para ello vamos a explicar primeramente la tabla de estados de un registro. En este caso sería de un bit, dado que si trabajamos de un registro de 4 bits, pues vamos a tener ciertos problemas, dado que sería un poco más complicado porque se trabajan con 9 variables. Entonces, para poder evitar todo ese problema, pues se tuvo que reducir a un registro de un bit y pues tiene el mismo funcionamiento, nada más que se trabajaría con un bit. Y bueno, vamos a explicar. Podemos observar que dentro de estas primeras dos columnas pues son las entradas externas. Pues en la primera columna pues tenemos la señal de carga. La señal de carga lo que va a hacer va a indicar al registro cuándo vamos a almacenar un valor o cuándo lo vamos a conservar o a retener. Va a indicar un cambio de valor al registro, ¿no? Cuando tenemos cuando la carga sea 0, entonces le estamos indicando al registro que no vamos a almacenar nada. Pero si es 1, entonces le vamos a indicar que vamos a almacenar o vamos a guardar un valor. En esta parte pues tenemos la línea de entrada, IO0, que viene siendo el posible valor a guardar. Va a depender mucho de la carga, como ya bien había comentado. Y pues en esta columna pues está el R0 de T, que lo que va a hacer prácticamente es mostrar el estado presente del dato, es decir, el valor que se tiene guardado. Y el R0 de T más 1 lo que es el estado siguiente, va a indicar el valor que se va a almacenar o pues que pueda que se almacene o puede que exista algún cambio o sea el mismo, ¿no? Y pues el DR0 pues sería la función que nos va a permitir poder construir una expresión algebraica y de esta manera poder representarlo en Proteus y comprobar su funcionamiento. Bueno, para ello será necesario explicar cómo es que funciona todo esto. Entonces, para la primera combinación o para la primera línea, más que nada, pues tenemos que el valor de entrada pues sería 0 y pues la carga, en este caso, la señal de carga sería 0. Por lo tanto, estamos indicando que no vamos a almacenar. Entonces, decimos que tenemos un 0 o tenemos un valor guardado en el flip-flop que es 0, por lo que el estado siguiente pues sería ese mismo valor porque no vamos a almacenar nada, entonces se va a conservar. En la siguiente línea tenemos que la carga es 0, el valor de entrada pues es 0, tenemos un 1 guardado y pues el estado siguiente pues será ese mismo 1. Tenemos ahora que es la carga es 0, la línea de entrada sería 1 y pues tenemos un 0 guardado en el flip-flop
y pues el estado siguiente pues seguirá siendo 0, dado que le estamos diciendo aún que según la carga según la señal de carga pues es 0, entonces no vamos a almacenar nada. De igual manera aplicaría para la siguiente línea. Tenemos que la carga es 0, la entrada es 1, el valor que se tiene es 1 y pues el valor siguiente pues viene siendo el valor que se tiene, ¿no? Se va a retener. Pero pues la función del flip-flop, aunque no estemos mandando una señal de carga 1, pues seguirá haciendo su ciclo y va a estar guardando una y otra y otra y otra ese mismo valor, las veces de acuerdo a su frecuencia, ¿no? Y bueno, entonces ahora tenemos que la carga es 1. Entonces dice que la entrada pues es 0. El valor que se tiene guardado es 0. Entonces el valor del estado siguiente pues sería 0. En este caso sí hubo un cambio. Sería el valor de 0 que estaba en entrada, ahora pasó al estado siguiente. No existe, o sea, no se ve de manera visual, pero pues sí hubo un cambio, dado que pues carga tiene un valor a 1. En este caso pues se vería un poco más obvio, dado que tenemos que la carga es 1, la entrada sería 0, se tiene un valor almacenado de 1 y pues el estado siguiente sería 0. Entonces, digamos que este valor se va a reemplazar, o más bien el que se va a almacenar ahora sería el valor que se encuentra en entrada. Ahora en carga tenemos 1, en entrada tenemos 1, el valor que se tiene en el estado presente es 0 y el valor que se va ahora a pasar al estado siguiente pues sería 1. De igual manera pasaría cuando la carga es 1, la entrada es 1, el valor que se tiene es 1 y el valor que ahora que se va a almacenar pues sería 1. De esta manera es como funciona la tabla de estados de un registro de un bit, de una forma un poco más reducida. Pero para poder obtener esta columna, estos valores, lo que vamos a hacer, vamos a explicar la tabla de excitación que se tiene en un flip-flop. O sea, cómo es que funcionaría, ¿no? Porque esa parte es lo que como que confunde a veces. Entonces, se dice que se tiene un 0 y pues se quiere almacenar ese 0. Entonces, el dato o el valor de entrada pues debe ser 0. Si se tiene un 0, pero se requiere almacenar un 1, entonces la entrada debe ser 1. Si se tiene un 1 y se requiere almacenar un 0, pues el dato debe de ser 0. Si se tiene un 1 y se quiere almacenar un 1, entonces el dato de entrada pues debe de ser 1. De esta manera es como podríamos obtener esta parte. Este sería como que el dato de entrada y pues el dato que según quisiéramos almacenar en esta parte del estado siguiente, pues tiene que ser el mismo, como pudimos observar, ¿no? Debería ser el mismo, ¿sí? Tendríamos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. De igual manera sucedería, entonces tendríamos que colocar los mismos valores que están en la columna del estado siguiente. De esta manera es como que podemos obtener nuestra función algebraica y poder representar esa función a través de un circuito en simulador de Proteus. De esta manera, tenemos que la función sería esta. dr0 es igual a carga and io0 más carga negada and R0 de t. ¿Cómo se obtiene? Pues como pudimos observar, eso se obtuvo a partir de los mini términos, porque pues escogimos los unos, ¿no? Y pues lo que hicimos fue obtener o agrupar en dos estos dos primeros, las primeras dos combinaciones. Lo que se hizo fue que como se tienen tres variables, entonces se va a colocar de acuerdo al estado en el que se encuentren esas variables. En este caso, podemos observar que cargas son iguales, es 1, entonces ponemos que es carga and el io0 viene siendo 1, colocamos 1, io0, y pues como podemos observar para R0 de t, pues existe un cambio. Entonces, si aplicamos álgebra de Boole, vamos a observar que este R0 de t se va a eliminar. Entonces,
estos dos variables, pues los vamos a colocar como en la primer parte del término, ¿no? El primer término de nuestra función algebraica. Ahora pasaríamos a los siguientes dos combinaciones. Tenemos ahora que en la carga, pues es 0. En este caso lo vamos a negar porque lo que queremos es obtener mini términos. Entonces, de 0 pasaría a 1. Entonces, para ello tendríamos que negarlo. Sería negado carga o carga negada and R0 de t. Podemos observar pues que R0 de t pues viene siendo 1. De esta manera, entonces, es como nosotros podemos construir nuestra expresión algebraica y de esa expresión poder trabajar en el simulador de Proteus generando el circuito y poder comprobar su funcionamiento. Para ello vamos a dirigirnos al Proteus. Podemos observar que se trata de un registro de carga paralela, ya que se tiene una señal de carga que va a determinar cuándo se va a guardar un valor, como bien comentaba anteriormente. Es paralelo porque, pues, por cada línea de entrada le corresponde a un flip-flop y todos esos bits que llegan al mismo tiempo, dado que como es paralelo, pues se van a almacenar de los datos de manera instantánea, ¿no? Y no como en el caso de los circuitos en serie. Bueno, en este caso, para poder hacer la primera expresión, partimos del siguiente término. Lo que hacemos es que vemos que carga no está negada y carga sería carga AND y o 0. En este caso vamos a utilizar el componente AND. Entonces, para ello, aquí lo ubicamos, tenemos el componente AND y decimos que tenemos que unirlo con la carga. En este caso, sería la señal de carga. Y estos vendrían siendo nuestras líneas de entrada, que lo vamos a representar mediante los logis states. Entonces, tenemos que para poder generar el primer término de la función, sería uniendo el flip-flop, perdón, el logis states, que representaría en este caso la carga, con el IO0, que viene siendo la línea de entrada. Y esto lo vamos a sumar mediante el componente OR y lo vamos a sumar con la combinación del siguiente término, que en este caso sería carga negada AND R0 de t. En este caso tendríamos que negar esta carga, esta señal de carga, a través de un componente NOT. Y pues lo unimos al componente AND. Y como en este caso tenemos que unirlo al R0 de t, R0 de t en este caso va a representar Q, es decir, digamos que la salida, ¿no? El valor que ya se va a almacenar. Entonces vamos a unirlo y de esta manera es como obtenemos la función del siguiente circuito para poderlo crear, dado que las demás es una misma réplica, ¿no? Es el mismo procedimiento, nada más que vamos uniendo estas líneas de acuerdo a si se va a negar o no se va a negar, y de esta manera es como vamos a ir generando el circuito de un registro de 4 bits. Ahora, para poder comprobar su funcionamiento, lo que hacemos es correr el programa y para ver que en verdad funciona, entonces lo que hacemos es, primeramente, si no activamos nada, podemos observar que en este caso aquí se almacena un valor, pero ese valor, pues este valor se va a ir pasando acá a Q, o sea, de D a Q, dado que aquí existe un pulso de reloj. Este pulso de reloj lo que va a hacer va a hacer un cambio, ¿no? O sea, va a encargarse de que se presente un cambio y esto hará que el valor se pase a la otra variable. Y bueno,
En estas partes del flip-flop también colocamos en los laterales unos power para que no perjudiquen el funcionamiento del circuito, porque esto lo que hará es que va a resetear o va a colocar valores 1. Entonces, para evitar eso, pues lo conectamos a un power. Bueno, eso sería como que el funcionamiento del flip-flop, ¿no? Entonces, ahora, si yo le quisiera pues enviar un valor, entonces tengo que pues enviar un 1, por ejemplo, en este caso, a primera línea de entrada, y en este caso no se va a enviar ningún valor porque no tenemos activado o no tenemos con 1 nuestra señal de carga. Entonces no vamos a poder enviar a ese valor al flip-flop y que el flip-flop se encargue de que almacene ese valor. Porque cuando una vez que el valor llega, a través de este componente, más bien de este pulso de reloj, lo que hará es dar que se pueda mover o desplazar ese dato a la otra variable. Una vez que llegue aquí. En este caso, el mismo valor se va a ir almacenando una y otra vez, pues sería el mismo valor porque no existe algún cambio. Pero si yo le doy un clic acá, entonces sí existe un cambio y pues al momento tengo que apagarlo. Es decir, que ahora sí el valor pasa al flip-flop y va a reemplazar. Ya no se estaría almacenando el mismo valor, sino sería otro valor. De esta manera es como funciona este circuito de registro de 4 bits. A continuación, mi compañero va a explicar cómo sería su funcionamiento en protoboard. Bueno, pues aquí en la protoboard utilizamos los circuitos 74LS74, los cuales contienen los flip-flops y como podemos observar, solo tiene dos. Haremos la representación como podemos ver. Tenemos dos circuitos LS74 que vendrían siendo los 4 flip-flop. En su interior también tiene un NOT que es el circuito LS04. También utilizamos un circuito de compuertas que es el circuito LS32. Así que también utilizamos el circuito LS74LS08 que vendrían siendo los componentes AND, y como se muestra en la imagen, a continuación les presentamos nuestro circuito en la protoboard. Pues este sería nuestro circuito y aquí serían pues los circuitos integrados que ya les había mencionado, que este es el circuito flip-flop principal que cumple la función muy importante a la hora de hacer lo que es el circuito en paralelo de seguimiento, como ya se había previsto. Pues una vez poniendo en marcha nuestro circuito, pues nos damos cuenta que aquí tenemos nuestros 4 LEDs encendidos. Y poco a poco, conforme le vayamos dando entrada a través de estos switches, pues va a ir escalonando el LED poco a poco, ¿no? Aquí, como podemos observar, tenemos las dos tierras hacia arriba, y aquí se apaga el primer LED y posteriormente se cierran las dos y quedaría así. Para volver a apagar el otro LED, lo que tendríamos que hacer es negar más que nada, ¿no?, estas partes de los switches y volver a cerrar los dos. Primero se abre el primer switch, que es este que estoy señalando aquí, y luego se abre para que el LED posteriormente se apague. Una vez apagado el LED, únicamente volvemos a accionar estos dos switches para que posteriormente podamos hacer el siguiente paso, ¿no?, que es el siguiente LED. Y como podemos darnos cuenta aquí, tenemos que abrir, como ya lo había dicho, primero el primer switch y luego el segundo para que se accione y este LED se apague. Y una vez hecho esto, ya únicamente nos quedan los dos últimos, el último LED, y aquí podemos ver que con se tiene que subir y luego se sube el que está seleccionado aquí en la imagen. Una vez hecho esto, pues ya tenemos accionado y se guardan los progresos mediante los circuitos integrados y las conexiones que ya habíamos hecho aquí desde un principio. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias. En conclusión, como bien ya dijimos, los registros forman una parte muy importante de nuestro proceso de desarrollo tecnológico.
Por lo tanto, aprender y comprender su funcionamiento, así como desarrollarlo en un simulador, nos será muy útil para entender cómo se desenvuelven y cómo forman parte de procesos más complejos. En cuanto al desarrollo de la práctica, como somos varios en el equipo, pues nos dividimos ciertas actividades y eso hizo que fuera más fácil el culminar la práctica, pero a la vez tuvimos ciertos inconvenientes en cuanto a la búsqueda de ciertos componentes, más que nada por confusión en el nombre de cómo se encuentran y todo eso, pero viendo videos y con las clases entendimos mejor y pues logramos llevar a flote la práctica.